Tiro al blanco. Hay un tema recurrente del que se vive debatiendo de manera permanente y en el que se viven haciendo tanto anuncios espectaculares como expresando preocupaciones casi catastróficas. Se trata del problema del clima y el cambio climático. Pero hoy queremos referirnos a este tema también desde otra perspectiva. El país está pendiente de aprobar una ley sobre cambio climático. Es una ley que debe provocar ajuste en toda la organización de la economía, en las dinámicas de la sociedad, en los programas educativos y de hecho instaurar cambios en la forma de producir y en la forma de vivir de la sociedad. El gran problema de una ley de este tipo es que para nosotros poder enfrentar el cambio climático tenemos que reconocer primero que el país, más que un causante, es una víctima del cambio climático y que todas las expectativas alrededor de la intensidad y la frecuencia de los eventos extremos, como sequías, como huracanes, como procesos pluviométricos, como temperaturas muy altas o muy bajas, como mucho mayor frecuencia de llegada del polvo del Sahara o la emergencia de nuevas enfermedades, a nosotros nos llegan y que no tenemos forma de pararlo, porque si no produjéramos una sola molécula de CO2, una sola, nosotros no estaríamos pesando en el fenómeno mundial, aunque tengamos la responsabilidad ética de vigilar y de controlar nuestras emisiones al máximo. Si queremos una ley de cambio climático, estamos obligados primero a que esa ley sea consistente con una ley de ordenamiento del territorio. Y una ley de ordenamiento del territorio y una ley de cambio climático están compelidas a dar prioridad a tres componentes. Primero, a la producción y a la circulación del agua. A cómo entra, cómo sale y qué tiempo dura en nuestros ecosistemas, en nuestros territorios, el agua que penetra porque se condensó al chocar la humedad del aire con las hojas en una montaña o porque se precipitó en cualquier parte del territorio o se percoló profundamente o se movió como una escorrentía superficial. Fíjense lo siguiente, en la ecología la calidad de una cuenca se mide por muchas y de muchas formas, pero una de las más importantes es medir el tiempo que dura esa gota de agua que cayó en una loma en llegar al mar. Mientras más lento sea ese periodo, se dice que tenemos mayor capacidad de retención y mayor calidad. No es el único y por sí solo no te caracteriza la calidad de una cuenca, pero es un indicador. ¿Cuál es el otro? El otro es de qué manera los seres vivos que están ahí, fundamentalmente las plantas y los microorganismos, pero también para la fauna, interactúan y garantizan que ese proceso de migración de la gota de agua y de circulación de los diversos componentes que hay en el suelo se haga también más lento, más prolongado y tengamos mayor diversidad. Estamos hablando entonces que yo no puedo tener una ley de cambio climático que no parta primero de una ley de agua pertinente y de un mecanismo y de políticas claras para la conservación y la garantía del agua y del ciclo hidrológico. Y dos, nosotros no hacemos absolutamente nada con una ley de cambio climático que no se fundamente también en una ley de biodiversidad, que a su vez están recogidas en una ley de áreas protegidas y en otra serie de normativas. Es decir, una ley de cambio climático que estaría estableciendo normas para la producción, para el manejo de los desechos, para el manejo de los ecosistemas, vendría a ser una ley más en el marco de las leyes de protección que, obedeciendo a las tendencias internacionales alrededor del cambio climático, pudiera estar respondiendo no a las estrategias propias
y necesarias de nuestro país, sino alineamientos internacionales que no siempre se corresponden con el interés de la nación. Entonces, lo primero que debe declarar una ley de este tipo es que somos un país víctima y no un país victimario, a pesar de que estamos, repito, obligados a establecer control sobre nuestras emisiones. Lo segundo es saber que esta ley tiene que ser armónica y consistente con una ley de agua, pero ocurre que el debate de la ley de agua está tratando de privilegiar el agua como comercio, el agua como negocio, el agua como oportunidad para que algunas personas se enriquezcan, y no el agua como recurso ecosistémico, como recurso económico, como recurso vital, y desde luego el agua como un derecho humano, pero como un derecho también de la naturaleza. Entonces, biodiversidad, áreas protegidas, agua y ordenamiento territorial deberían ser en su conjunto los elementos de soporte para que una ley de cambio climático simplemente termine regulando los límites de ciertas acciones, revise, por ejemplo, los niveles de emisión, revise la característica de los residuos, tanto los residuos sólidos como los efluentes líquidos, como aquellos que sean productos y se generen por la emisión de vapores. Miren, de vapores y de gases al ambiente. Fíjense, con frecuencia estos temas, que son los grandes temas a nivel internacional y en el cual se da una confrontación de carácter político, ideológico profundo, noten que las derechas internacionales en auge desmienten, por ejemplo, que haya un proceso de calentamiento global y de cambio climático. Pero no solamente eso, ellos son capaces de desmentirte el hecho de que conocimientos científicos válidos, y hay gente que ahora te está promoviendo teorías ridículas superadas hace ya más de 300 años, como el problema de si la Tierra es plana o si la Tierra es redonda, o un negacionismo alrededor del impacto real de los plásticos y del efecto de los nanoplásticos. Entonces, frente a esto, una ley de cambio climático tiene que ser una ley fuertemente afincada en el conocimiento y en la ciencia, y tiene que ratificar y fortalecer nuestra ley de ciencia y tecnología. No para imponer criterios científicos, sino para evitar que tendencias absurdas nos coloquen por razones momentáneamente de coyuntura política en posiciones que puedan sumarse a estos negacionismos y que garanticen que el accionar diplomático de la República Dominicana defienda el interés primario de un país que en el contexto internacional es una víctima y que está obligado a reclamar las compensaciones por aquel principio universalmente aceptado de que quien contamina paga, quien degrada paga, quien asume la mayor responsabilidad sobre el cambio climático tiene la mayor responsabilidad económica y financiera en la solución, no solo en sus propios países, sino en los países que, como el nuestro, son víctimas. Así es que hasta la próxima, seguiremos con estos temas. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.